Estamos de vuelta acá en Frente Regional. En este segundo bloque queremos conversar sobre arquitectura, queremos conversar sobre historia, sobre nuestra ciudad Concepción, que cumple 466 años. Es por eso que vamos a estar haciendo un recorrido justamente con el arquitecto, también estudioso del patrimonio arquitectónico, urbanístico de Concepción, Luis Darmendrail. Bienvenido a Frente Regional. Muchas gracias por la invitación. Encantado justamente de hablar todos esos temas, conmemorando además el aniversario de esta ciudad que avanza paso agigantado hacia el futuro. Tú has hecho justamente un recorrido durante muchos años, un trabajo asociado a esto. Sí. ¿Qué se te viene a la mente urbanística, arquitectónicamente cuando te digo Concepción? Riqueza oculta. Eso diría yo que es la primera aproximación que he visto a lo largo del desarrollo tanto de mi página y de todo lo que yo con algunos amigos hemos investigado en los últimos, casi 15 años. Riqueza oculta. Ahora, ¿oculta debajo de qué? ¿Debajo de la modernidad? ¿Oculta por los terremotos que nos han afectado y que uno dice, parece que lo han botado todo? Exacto. ¿Oculta bajo qué? Oculta bajo varias capas que se conjugan justamente, en parte la ignorancia, en parte los terremotos, las transformaciones más bien urbanas que son forzadas, y del falso concepto quizás de modernidad. O sea, ¿qué es lo que es modernidad? ¿A qué aspiramos con ser modernos, con ser vanguardistas, con mirar hacia el futuro? Tal vez mirar hacia el futuro no significa borrar todo el pasado y pensar nuevamente las cosas. Tal vez mirar al futuro pueda significar establecer diálogos con el pasado, reconocer nuestra identidad, nuestra historia. Hay que pensar que Concepción tiene 466 años de historia. Y mucha gente tal vez no le toma el peso a tener más de 4 o casi 5 siglos de historia. Ese tipo de apreciaciones son las que a veces tienden a ocultar un poco nuestra propia historia. Historia en todo sentido, o sea, cultura, arquitectura, urbanismo, personajes, próceres, etcétera. Quedan más bien ocultos, tapados y negados dentro de la propia historia local o dentro de las apreciaciones de la gente. ¿Y cómo ha sido nuestro actuar justamente, ya lo decíamos, con el tema de los movimientos telúricos, los grandes terremotos que han afectado a la ciudad? Si hay algo que nos reconoce justamente es eso. ¿Cómo, por ejemplo, hemos aprendido algo? ¿Cómo se hizo el proceso de reconstrucción? ¿Se hizo tomando en cuenta estos elementos que nos conectan con nuestro pasado o a juicio tuyo se basó la máquina nomás por delante? Mira, es importante lo que mencionas los terremotos, porque en primer lugar Concepción es una ciudad que está íntimamente ligada a los catástrofes sísmicas, por ejemplo. O sea, en los inicios Concepción se traslada de la fundación de Penco, de su sitio fundacional en las playas de Penco, al Valle de la Mocha, producto de un terremoto y acompañado de un tsunami. Entonces, evidentemente, hay una serie de sucesos que han ocurrido en la historia asociados a terremotos. 1835, el terremoto de La Ruina, arrasó completamente el Concepción ya fundado en La Mocha. Después tiene otro terremoto en 1939 y 1960 y el 2010. Y entre medio también han habido otros, pero esos son los más significativos. Y cada sismo ha permitido y de alguna forma, ha hecho repensar la ciudad. ¿Cómo se reconstruye Concepción? ¿De qué y esa forma reconstrucción, ese repensar la ciudad, se ha hecho también asumiendo parte de nuestra historia o se ha hecho sobre las ruinas de nuestra historia? En algunos casos, bueno, se cree que, claro, con los terremotos se cae todo, parte de cero, pero sabes que no es así. Por cada terremoto evidentemente caen cosas, pero también quedan vestigios. Y esos vestigios se van sumando uno con el otro y se van traslapando a medida que pasa el tiempo. Yo siempre he dicho que ver la ciudad en general, la ciudad que sea, es como cortar un árbol y ver los anillos que te van contando la historia. La ciudad es lo mismo. Tú en las calles tú ves diferentes vestigios de construcciones, por ejemplo, que son de hace 50, 60, 100 años y que están todas juntas de forma bastante heterogénea, pero que al mismo tiempo te dan una lectura de ciudad. Y en algunos casos los terremotos han permitido tal vez pensar o visualizar una nueva forma de hacer ciudad. Por ejemplo, el terremoto del 39, que fue un terremoto que si bien siempre se habla de Chillán como el gran terremoto de Chillán, porque destruyó completamente Chillán, solo 8 o 10 construcciones quedaron en pie, Concepción también se vio afectado. Muchos de sus edificios públicos quedaron en el suelo, grandes iglesias, grandes cines, por ejemplo, edificios públicos, pero ahí surgieron como dos grandes reacciones. En primer lugar, se crearon nuevos barrios por un nuevo trazado urbano que tuvo la ciudad, y por el otro se conservaron algunas piezas arquitectónicas muy antiguas,
que se conjugaron con la nueva arquitectura de la década del 40 y 50. Eso marca un antes y un después, entonces, el terremoto del 39 en el caso de Concepción. Claro, de hecho la historia de Chile a nivel arquitectónico-constructivo son dos grandes terremotos los que mandan, diría yo que tres. Primero el de 1906 de Valparaíso, después el del 28 en Talca, que ese terremoto incidió en las normativas de construcción y en poner más bien regulaciones a la hora de construir, y el del 39, que permitió replantear por completo ciudades como Chillán, San Carlos y Concepción. Y en el caso de Concepción, lo conversábamos previamente, hay también una relación íntima entre este terremoto, el terremoto del 39, con el surgimiento de los barrios. Con el surgimiento de los barrios. Concepción se funda con una cuadrícula base, que pasa a ser el casco histórico de Concepción, o sea, el perímetro fundacional del Valle de la Mocha. Ya en el siglo XIX se construyen las periferias, o sea, aparece con fuerza el barrio Chillancito, el sector de donde está la Plaza Cruz actualmente, Pedro de Valdivia, como zonas más bien periféricas fuera del centro mismo de la ciudad. Pero tras el terremoto del 39, con la labor del Estado, en este caso de las cajas y las cooperativas que construían grandes conjuntos habitacionales, principalmente obreros, la extensión de la ciudad ya empieza a ser mucho más grande. Existía en esos tiempos la Caja de la Habitación Popular, que era una entidad estatal que era, ponte tú, algo así como el Servio hoy en día. Entonces ya habían hecho obra en Santiago, en varias ciudades de Chile, y tras el terremoto construyeron dos poblaciones importantes en Concepción, tres mejor dicho. La población Biobío, que está marcada por las calles Los Carreras, Castellón, Eras y Tucapel, que son tres bloques de departamentos y una serie de casitas de un piso. La otra es la población Sarmiento, que está en la calle Los Carreras, entre Fresia, digamos casi en la esquina con Fresia, que básicamente es un pasaje con unas 12 viviendas. Y la otra es la población Lorenzo Arenas, las dos etapas iniciales de Lorenzo Arenas, que ya pasó a ser como una gran nueva ciudad prácticamente, una ciudadela, conformada en torno a bloques y a viviendas de un piso. Después la Caja se transforma, hubo ciertos cambios en la forma de construir y aparece la Corvi, la Corporación de la Vivienda, que fue la que complementó la labor en Lorenzo Arenas, haciendo los bloques que conocemos todos, que es un barrio muy importante, y toda esa extensión de los barrios de Concepción se llevó a cabo en la década del 40 y 50. Y también dejé uno en el tintero, que es la población Baquedano, que mucha gente, al menos en la página que yo tengo, siempre escribe sobre la población Baquedano, porque era la típica población en la que igual se transforma en un nuevo barrio, con identidad propia, con muchas cualidades particulares, y que también es parte de Concepción y que forma parte de este gran conjunto de pequeños barrios construidos relativamente, o sea, posterioridad a un terremoto, y con una nueva visión moderna de hacer ciudad. Una ciudad que se levanta de las cenizas, como bien se escribía en esa época, se hablaba de la ciudad Fénix, como el ave Fénix que sale de la ceniza, y Concepción fue así. Se pensó una ciudad muy moderna en la década del 40, con diagonales, la diagonal Pedro Aguirre Cerda, por ejemplo, la diagonal Oriente en Chillancito, la cual el perímetro céntrico con la cuadrícula original española empieza a ser modificado. Que es otro tema bien interesante de la transformación de Concepción de mediados de siglo. Aparecen los pasajes, por ejemplo. El pasaje Etcéter, Trinitaria, Florida, Santa Margarita, Eusebio Lillo, tantas otras pequeñas callejuelas, Aurelio Manzano, callejuelas que están en pleno centro que se encargaron de romper un poco la monotonía o la cuadrícula estándar que tenía Concepción. Oye, y claro, ahí había efectivamente una idea no solamente de construcción, sino que una idea de ciudad. Una idea de ciudad, claro. ¿Echas de menos esa idea de ciudad hoy en día o tú crees que existe, que algo hemos rescatado en la forma también en que estamos creciendo hoy? Es que son fases, creo yo. O sea, la renovación de Concepción en la década del 40 y 50 respondió a una serie de momentos en la arquitectura y en el urbanismo. O sea, era una forma de construir diferente, era una visión de ciudad diferente. Hay que entender que después hubo nuevas transformaciones mucho más radicales. Por ejemplo, los 60, la misma Corvi y la nueva Cormo que surgió en esa época, Corporación de Mejoramiento Urbano, se encargó de hacer ya no solamente barrios con la finalidad quizás de brindar hogar y protección a la gente, sino también de hacer verdaderas mini ciudades. Es así entonces que vemos proyectos completamente radicales y trascendentales como la Villa San Pedro, que es vivienda social de alguna forma, pero configurada en torno a una mini ciudad, con todo un sistema de funcionamiento en torno a comercio, equipamiento, educación, culto, etcétera. La remodelación Paicaví también, que se construyeron solo 3 manzanas, que son las que conocemos hoy, pero que originalmente, para que estimes más o menos, eran 18 manzanas.
O sea, estamos hablando de megaproyectos con una nueva visión moderna. Hoy en día yo creo que de repente tal vez falta ver un poco más de tener visión urbana y tener un poco de visión de las consecuencias que pueda tener a largo plazo nuevos planes urbanos. Tienden a ser un poco cortoplacistas, o sea, la idea es como, no sé, hacer loteo, por ejemplo, hacer las viviendas, pero ¿qué va a pasar con eso en el futuro? Y en ese ¿Cómo tiempo, se va a comportar? antes te da la sensación, en base a lo que tú has investigado, de que las autoridades, por ejemplo, tenían mayor incidencia respecto a esto, porque en definitiva, hoy día estamos viendo que son las inmobiliarias, con un sentido distinto, con un sentido económico, Claro. bastante legítimo, quienes están, en definitiva, desarrollando y dándole forma a la ciudad. Claro, o sea, mira, el rol inmobiliario ha estado siempre. O sea, tú ves, por ejemplo, edificios inmobiliarios, o sea, de iniciativa privada, digamos, ya de la década del 50. Por ejemplo, donde está la parroquia San Agustín, al lado hay unos bloques de departamentos de 4 pisos. Esos son del año... Amarillos. Unos amarillos, Están en sí. la esquina de Son del Cochrane año con 50, 55. Castellón. Cochrane con Castellón, justamente. Esos son de iniciativa privada. Al mismo tiempo que se hacían los bloques de Lorenzo Arenas, por ejemplo, que eran de iniciativa estatal. Entonces siempre estuvo esa convivencia entre lo público y lo privado. Ahora bien, siempre tiene que haber un equilibrio. ¿Por qué? Porque hay que pensar fuera del interés económico, fuera del interés político, etcétera. Hay que pensar en el bien de la ciudad y cómo la ciudad tiene que crecer de forma armónica. Porque la urbe, al fin y al cabo, es un sistema de partes, y eso es algo que siempre he recalcado. O sea, la ciudad no funciona por sí sola, los edificios no funcionan solos, tampoco las plazas. Tiene que haber una comunicación entre cada una de las capas que forman la ciudad. Entonces, claro, si vemos, que, por ejemplo, que las inmobiliarias tienen un poder avasallador, evidentemente vamos a hablar de una monotonía quizás a la hora de las funciones. O sea, nos vamos a llenar quizás de torres, nos vamos a llenar de grandes centros comerciales que tal vez puedan tener cierto valor arquitectónico por sí solos, pero la sumatoria de Concepción, como la ciudad de Concepción, van a haber problemas. ¿Te da la sensación que estamos en ese punto hoy en día? Siento que varias ciudades... Siento que estamos creciendo hacia arriba. Claro, es que no es malo crecer hacia arriba, pero el problema que hay es qué pasa cuando uno crece hacia arriba. ¿Qué tengo al lado, por ejemplo? ¿Cómo yo dialogo con la casa de al lado, dialogo con un barrio, si pongo una torre gigantesca al lado de una población pequeña? Mira, la arquitectura es algo bien... Todo el tema del espacio, por ejemplo, de configuración del espacio. Si dejo caer un lápiz sobre un desierto, ya estoy haciendo cambios. Estoy modificando el espacio. Imagínate en una ciudad, en un barrio que lleva, no sé, 60 años, intacto, con formas de vida particulares, con una identidad bien arraigada, y que de alguna forma, un día para otro, se demuere una parte, se construye una torre, y ya estoy alterando toda la vida de las personas que viven ahí. Entonces, cuando siempre se habla del crecimiento de la ciudad y de los impactos, impacto vial, impacto ambiental, pero también deberían haber estudios de impacto tal vez en la gente, impacto visual. En Cerro Caracol hay ciertas partes de Concepción que no se ve, y por muchos años el orgullo de Concepción era justamente poder ver este tremendo cerro que era el límite geográfico histórico de la ciudad. Entonces la idea, creo yo, de que hay que establecer equilibrios, tanto entre lo privado, la iniciativa estatal y en general de los mismos planes reguladores, porque los planes reguladores debieran realmente regular y pensar en el futuro. No simplemente tomar la planimetría de la ciudad y seccionarla, porque al final, claro, puede establecer zonas para construcción en altura, acá, diferentes tipos, pero ¿cómo van a dialogar entre sí? Al final estamos formando guetos o zonas completamente autónomas. Y ahí cumple un rol muy importante la historia. Es importante que no estamos hablando solamente de arquitectura, o sea, que la ciudadanía conozca su propia historia, para poder de alguna forma emitir juicios críticos sobre lo que está pasando ahora y proyectar un mejor futuro. Pero tú estás aquí también esta noche porque van a presentar próximamente este libro. Este libro, sí. Alejandro Presente se llama, que dice Memoria desde la arquitectura. Háblanos un poquito respecto a esta obra. Bueno, Alejandro Presente, Memoria desde la arquitectura, es un proyecto Fondart, convocatoria 2015, que realizaron 3 arquitectos, Alexander Bustos, Patricio Seix y Luis Darmendray, quien está hablando, y que consistió en investigar, adentrarse en la vida y obra del arquitecto Alejandro Rodríguez Urzúa, un arquitecto bien particular que se formó en la Universidad de Chile y que arribó a Concepción junto a varios de su generación, como Osvaldo Cáceres, Gabriela González, Maco Gutiérrez, varios otros arquitectos de la generación del 50.
con un proyecto bien emblemático que era el edificio FIUC, frente a la Plaza Independencia, donde está actualmente el Lango, la librería Colón, para que la gente se ubique. Y a partir de ese proyecto, estos arquitectos hicieron numerosas obras emblemáticas también en Concepción. Y Rodríguez en particular trabajó en varios hitos de este Concepción moderno que hace un rato mencionaba. Por ejemplo, ¿cuáles podemos nombrar? La Casa del Arte y el conjunto Matías Cousiño en Lota, que respondió a una iniciativa estatal de la Corvi, un concurso de arquitectura, que de hecho es bien interesante eso, entre paréntesis, que los concursos antiguamente de vivienda participaban los grandes exponentes de la arquitectura, los másters en la arquitectura, y en este caso Rodríguez también fue parte de aquello. Este arquitecto además trabajó en numerosas viviendas de tipo moderno en la década del 50 y 60 en Concepción. El Hotel Cruz del Sur es también parte de su obra y la Galería Musalem. También es importante mencionar que este arquitecto, junto a varios colegas como Roberto Boicolea, Osvaldo Cáceres, Pedro Tagle y el artista visual Eduardo Meissner, fundaron la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Biobío, en aquel entonces Universidad Técnica. Entonces, para nosotros como jóvenes arquitectos fue muy interesante adentrarnos en la vida y obra de este personaje, conocer su trayectoria en su totalidad y a la vez también visualizar el rol del arquitecto como un agente de cambio, ya que Rodríguez tuvo una intensa actividad política, gremial y de servicio público, porque la mentalidad de los arquitectos de esa generación era ser agentes de cambio, mejorar las cosas, mejorar las condiciones de vida y no solamente construir, sino también proyectar mejores ciudades. Y también un hecho muy relacionado también con su vida es que la misma actividad política lo llevó a participar en grandes comisiones, integrar la Coravit, por ejemplo, que era una entidad estatal. Y bueno, lamentablemente con el golpe de Estado de 1973, él fue desvinculado de todas sus funciones y 3 años después fue secuestrado por la DINA y hasta el día de hoy no hay certeza de su paradero. Todos elementos sin duda que están contenidos en este libro. Están contenidos en este libro que se va a lanzar este miércoles 12 a las 6:30 de la tarde. ¿Dónde lo puede encontrar la gente que quiera poder acceder a él? ¿Va a estar en alguna biblioteca disponible? Va a estar disponible online, porque la idea de este proyecto Fondar era justamente hacer una difusión principalmente por internet, gratuita, para que toda la gente conozca la vida y obra de este arquitecto. Y el día del lanzamiento también, bueno, vamos a estar dando todas las coordenadas y a través de internet también, y la página en Facebook, Alejandro Presente, Memoria desde la Arquitectura. Así mismo la pueden buscar. Ahí está entonces la invitación para hacer carne Alejandro Presente, sin duda más presente que nunca en distintas obras en Concepción. Justamente, a pesar de todo lo que ocurrió, de la desaparición, la violencia, la belleza sigue ahí. Y sus obras siguen cautivando a no solo arquitectos, sino a todos los penquistas, porque son obras que son parte de nuestro diario vivir y de nuestra vida cotidiana. ¿Cuál es tu página en internet para que la gente se pueda meter también y conozca un poquito más de estos temas? Claro, Historia Arquitectónica de Concepción, es la página de mi blog, que ahí pueden dar con él, que es concehistórico.blogspot.com, pero vean en Facebook, que Facebook está en constante actualización. Y ya llevamos 9.600 fans aproximadamente, así que la idea es seguir creciendo y que toda la gente opine también, comparta, comente y todos aprendamos de nuestra propia historia. Luis Darmendrail, acá esta noche, acá en Frente Regional. Gracias por estar con nosotros, Luis. No, ningún problema. Por supuesto, también con Alejandro Presente. Nos vamos, por supuesto, invitándolos a que ustedes comenten estas entrevistas a través de nuestras redes sociales y, por supuesto, agradeciendo su sintonía esta noche. Buenas noches.